Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al siguiente día, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Me dijo: Yo no lo conocía, pero que él me envió a bautizar con agua. Aquel sobre quien vas a bajar el Espíritu Santo y posará sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio pasan dos cosas muy peculiares. Primero, esas palabras de Juan el Bautista que dice: existía antes que yo y yo no lo conocía. Lo repite varias veces. Y uno puede decir: bueno, pero ¿quién es Juan el Bautista? Y recordemos la historia de la Biblia y nos remontamos a que Santa Isabel es prima de la Santísima Virgen María, y cuando el Espíritu Santo se posa en María y le anuncia que Santa Isabel ya tenía 6 meses de embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan el Bautista era mayor que Jesús. Y aquí Juan el Bautista está diciendo que Jesús existía antes que él. Es decir, lo está reconociendo como el Hijo de Dios, el Dios mismo, el que había de venir al mundo, el Mesías esperado. Y no porque no lo conocía, porque era su primo, sino por la divinidad misma de Dios, por el Mesías, por el Jesús, por nuestra fe cristológica, por la vida de Cristo que empieza desde su acontecimiento de la vida pública de los 3 años. Ahí comienza la vida cristológica de Jesús. Los milagros, las obras, el proceso de evangelización, el bautismo con Espíritu Santo, el volvernos hijos de Dios, el empezar el proceso de conquista, el proceso de redención. Y podemos hacer una diferencia entre redención y salvación. Dios, en su vida pública, amándonos, entregándose a sí mismo hasta la muerte de cruz, nos redime. Paga la deuda que nuestros primeros padres tenían en el pecado original. Pero la salvación la acojo libre y voluntariamente cuando acojo a Dios en mi vida. Ya Dios me redimió, pero está en mí que yo acoja ese rescate del Señor, que yo acoja ese llamado de Jesús, que yo sea como Juan el Bautista, que cumpla completamente la voluntad de Dios, que haga completamente lo que Dios quiere. Así lo hacía Juan. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, una representación judía para ellos muy grandes, porque en Pascua siempre se inmolaba el Cordero, el mejor Cordero, y el Cordero nuevo que se iba a entregar, que iba a derramar la sangre, iba a ser Jesús. Es impresionante porque en ese río Jordán acontecen muchas cosas que preparan para la epifanía del Señor. Y me sorprende mucho el vio bautizar con agua. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel sobre quien va a bajar el Espíritu Santo y se posará sobre él. Cada vez que nosotros nos bautizamos, el Espíritu Santo de Dios también se posa en nosotros para ser profetas, para anunciar, para denunciar, para imperar el reino de Cristo sobre la tierra. Para eso Dios nos ha creado. Esa es la misión fundamental que Dios tiene para con nosotros. Decía San Juan de la Cruz que al atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Decía San Agustín, a la final de toda su teología, la resumía como conclusión: el hombre nada es y nada puede. Para recordar que el hombre necesita el auxilio del Espíritu Santo, recibido en el bautismo, confirmado el día de la confirmación, para poder hacer las obras buenas, para poder evangelizar,
para que nuestra boca hable de Dios, hable de Cristo, para que como aquel santo, San Francisco Javier, que cuando le predicaba a los indígenas, el ornamento que utilizaba se le quemaba en la parte donde va el corazón. Tanto le ardía el corazón que quemaba la sotana. Tanto le ardía el corazón que quemaba completamente su vestimenta. Y para esto debemos ser verdaderamente santos. Dejar que el Espíritu Santo habite verdaderamente en nosotros. No busquemos excusas. La edad no es un impedimento. La cultura no es un impedimento. Lo difícil de un lugar no es el impedimento somos nosotros, la falta de oración, la falta de caridad, la falta de donarnos a los demás. Ese es el problema, que no dejamos que Dios habite en nuestro corazón.